Las desviaciones cicloverticales, sobre todo las desviaciones verticales, no tienen relación con la acomodación, ¿sí? No responden a tratamiento ortóptico. Y eso es porque no están relacionados o no se pueden compensar estimulando ni la convergencia funcional ni la divergencia funcional, que lo hemos hablado en otras clases como la exotropia intermitente y las forias, ¿sí? No responden muchas de ellas a tratamiento con lentes, o sea, que la medida que nos va a dar sin corrección o con corrección va a ser básicamente la misma, porque no tiene ninguna relación con la acomodación, ¿sí? Son rectos verticales, varias funciones, entonces depende del lugar donde si se acercan o no a la posición diagnóstica de la mirada de ese músculo que está involucrado, entonces van a ponerse de manifiesto un mayor ángulo o un menor ángulo de desviación. Entonces le estaba dando el ejemplo de una hipertropia que, por ejemplo, en ppm puede ser de 10 dioptrías, pero que si yo la evalúo en aducción, puede ponerse peor, por ejemplo, si está involucrado un oblicuo inferior, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahorita en algunos ejemplos. Entonces, muchas de estas desviaciones verticales son incomitantes, a diferencia de las endotropias y las exotropias, que fíjense que a menos de que estén asociados a un patrón alfabético, normalmente son comitantes, o sea, miden lo mismo en todas las posiciones de la mirada. Y la otra característica muy importante es que son de pequeño ángulo. Sin embargo, tienden a ser menospreciadas. Y esto quizás es un error, porque aunque tengamos un pequeño ángulo, cuando tenemos un pequeño ángulo en una endotropia o en una exotropia, la convergencia fusional o la divergencia nos va a ayudar a compensar ese pequeño ángulo que tenemos. Sin embargo, en las desviaciones verticales, como la convergencia y la divergencia, no juegan un papel importante, entonces esos pequeños ángulos pueden llegar a ser bastante sintomáticos. Entonces, normalmente son de pequeño ángulo, o sea, de menos de 20 dioptrías. Es muy raro conseguir una desviación vertical que mida más de 20 dioptrías. ¿Se acuerdan de la primera clase de por allá de Susana? Que las desviaciones de pequeño ángulo son las que miden menos de 20. Bueno, las desviaciones verticales son de pequeño ángulo, ¿ok? Entonces, hoy Angie nos presentó una serie de desviaciones verticales. El segundo grupo de desviaciones verticales, ya vamos a hablar del primer grupo, pero el segundo grupo de desviaciones verticales, que tiene que ver con desviaciones verticales con limitación de los movimientos, bien sea porque están paréticos los músculos o porque existe algún factor restrictivo que lo esté generando, no forman parte de esta clase porque las vamos a ver con mucho más detalle en las clases siguientes. O sea, en las clases siguientes, por ejemplo, en la clase que va a dar José Manuel, en la clase quizás un poquito la que va a dar Pablo, que tienen que ver con parálisis, vamos a ver con detalle las parálisis. Entonces, no las vamos a desarrollar en este seminario. Y, por ejemplo, en la clase que no recuerdo quién le toca tiroides, orbitopatía tiroidea, por ejemplo, es una causa bien importante de desviación vertical restrictiva. Quizás es la causa más frecuente de desviación vertical restrictiva. Entonces, los patrones, o sea, las desviaciones verticales que tienen que ver con limitación de los movimientos, no las vamos a discutir hoy y las vamos a discutir con detalle en las clases de parálisis y de restricción, ¿ok? O sea, traducido para lo que les interesa, no van para el examen. Entonces, ¿cuáles son las desviaciones verticales con las que nos vamos a conseguir en el día a día? Nos vamos a conseguir con poca frecuencia el primer grupo de desviaciones verticales, que son las desviaciones verticales comitantes puras, que también se llaman hipertropias verdaderas o desviaciones verticales verdaderas. Vamos a hablar un poquito de ellas. Ella ya más o menos lo dijo, en general son desviaciones alternantes, son desviaciones, como su nombre lo dice, comitantes, o sea que miden lo mismo en todas las posiciones de la mirada. Normalmente son de pequeño ángulo, o sea que normalmente miden menos de 20 dioptrías, casi siempre menos de 10 dioptrías. Y tienen una característica fundamental, que cuando estamos realizando el cover, y eso es algo que vemos clarito y nos hace el diagnóstico,
Cuando hacemos un cover alterno, recuerda que el cover alterno es tapo aquí, tapo aquí, tapo aquí, tapo aquí, ¿sí? Los movimientos que nosotros conseguimos son un ojo sube, uno baja. Uno sube, uno baja. O sea, el que está arriba, tengo este ojito tapado, tengo este ojo tapado, ya va. En ppm tengo un ojito arriba, una hipertropia del ojo derecho. Entonces tapo este ojo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace este ojo detrás del oclusor, que estaba arriba, ¿no? Tiende a bajar. Y como los ojos verticales se mueven juntos, este ojo también tiende a bajar. Entonces, yo tapo uno y uno sube y el otro baja. Este es el movimiento de restitución que yo voy a ver. Uno sube y el otro baja. Uno sube y el otro baja. Eso es típico de las desviaciones comitantes puras. ¿Cómo las mido? Como uno sube y el otro baja, uno sube y el otro baja, yo coloco el prisma con el vértice hacia arriba en el ojo que está en hipertropia o con el vértice hacia abajo en el ojo contralateral, ¿sí? Y voy haciendo mi cover T, voy ocluyendo uno, ocluyendo el otro, ocluyendo uno, ocluyendo el otro, hasta no obtener ningún movimiento de restitución. Así medimos las desviaciones comitantes puras. Como bien lo dijo Angie, habitualmente la etiología de estas desviaciones comitantes puras no está asociada a ninguna hiperfunción de oblicuos ni a ninguna hiperfunción de rectos, o sea que tenemos unas aducciones y versiones completas. No se sabe muy bien cuál es la etiología. En mi experiencia, la principal causa de hipertropias comitantes puras son residuales. O sea, cuando yo opero una endotropia o opero algún estrabismo horizontal y después de operar el estrabismo horizontal, probablemente por una malposición, cuando hago el retroceso del músculo, cuando hago la resección, quizás lo pongo un poquito más abajo o un poquito más arriba y eso genera una desviación vertical pura. Es raro la que tengamos que operar, la que tenga un criterio quirúrgico. Primero, normalmente no son adquiridas en la etapa adulta y entonces no generan diplopia. Y son de muy pequeño ángulo. Entonces, si son pequeñas, casi no se ven y no generan sintomatología, las dejo quietas. Si es una hipertropia que es muy evidente, entonces la puedo operar. Y entonces, ¿en qué cree? ¿Quién me puede decir qué creen que le podemos hacer a un ojo derecho que esté en hipertropia pequeñita, una hipertropia de 10 dioptrías? Elivi, ¿qué se te ocurre que le podemos operar una hipertropia de 10 dioptrías en un ojito? De 15 dioptrías, pues. Elivi, ¿estás vivo? Aquí estoy, jefa. ¿Qué se te ocurre que le podemos operar a un ojo derecho en hipertropia de 15 dioptrías? Debilitar el recto inferior. ¿Qué dijiste? No, no te oí, de verdad, no te estoy regañando. ¿Qué dijiste? Debilitar el recto inferior. Me estoy volviendo loco. Sí, te estás volviendo loco. Retroceso. Si tú debilitas el recto inferior, ¿para dónde tú crees que va a ir el ojo? Digo yo. No, va para arriba, reforzarlo, perdón. Ajá. Entonces puedo reforzar el recto inferior o puedo debilitar el recto superior, ¿sí? Habitualmente es una cirugía de un solo músculo porque es una desviación pequeña, que normalmente, como les digo, mide menos de 20 dioptrías, entonces con la corrección de un solo músculo es suficiente. Entonces, o debilitamos el recto superior que se está llevando el ojo para arriba, o reforzamos el inferior para tratar de bajarlo, ¿sí? En general, las hipertropias puras, comitantes puras, responden más a las resecciones o refuerzos del recto inferior que a los debilitamientos del recto superior. La verdadita, eso yo nunca lo he leído en los libros, pero lo he vivido en mi experiencia. En general, cuando uno siempre retrocede antes que reforzar y muchas veces he tenido que reintervenir porque el debilitamiento no ha sido satisfactorio, ¿sí? Si es un paciente que se le presentó esta hipertropia de manera adulta y tiene diplopia y es de pequeño ángulo, también podemos trabajar
con prismas en los lentes para corregir esta diplopia, esta visión doble, ¿sí? Pero en general no se presentan en adultos. Son estrabismos que aparecen en la infancia, entonces hay supresión ahí y no, el paciente no tiene visión doble, ¿ok? ¿Claras las desviaciones comitantes puras? Esas son facilitas. Sí. ¿Tienen alguna pregunta de las comitantes? No. Ok. Vamos con el tercer grupo, que es la que Angie mencionó como las desviaciones verticales como consecuencia de una hiperfunción de oblicuos inferiores. Entonces, yo te pregunto a ti, Angie, ¿por qué la hiperfunción de los oblicuos inferiores que vimos el día de ayer, que dibujaban patrón en B, están en la clase de desviaciones verticales? Aló. ¿Sí? Sí, se oye. Ajá. Porque en este caso, el paciente hace una hipertropia cuando hace un movimiento de aducción. Entonces, cuando hay una hiperfunción, es mucho más marcada esa hipertropia. ¿Y pueden tener hipertropia en ppm? Creo que no. Porque es cuando realiza esa versión oblicua hacia arriba. No, claro que sí, pueden tener hipertrofia en ppm, ¿sí? Las hiperfunciones de los oblicuos inferiores se pueden presentar como una hipertrofia en ppm, ¿sí? Ok. Acuérdense que el oblicuo inferior es un elevador Ujú. y si está hiperfuncionando, puede presentarse en ppm como una hipertrofia, por eso es considerada una desviación vertical, ¿ok? ¿Sí? Ahora, esa desviación vertical tiene la característica que es incomitante. Y entonces en ppm me mide 10 y cuando ese ojo está en aducción, mide 20. Más. ¿Sí? Aumenta la hipertropia en aducción. Y eso es lo que me hace el diagnóstico de una hiperfunción del oblicuo inferior. ¿Sí? Ok. Y como también dijimos el día de ayer, esa hiperfunción del oblicuo inferior puede ser producto de una manifestación totalmente primaria o puede ser producto de una hiperfunción a consecuencia de una parálisis del oblicuo superior del mismo ojo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Entonces, Jox, ¿estás por ahí o se te cayó el internet? No Aquí estoy, doctora. Joxe, entonces, ¿cuál es el tratamiento de este tipo de hipertropias? De las asociadas a hiperfunción del oblicuo inferior. Ok, sería debilitar, doctora. Bueno, no, reforzar el oblicuo inferior. Tú dices, miren, hoy vinieron con la glicemia baja, ¿no? Si el oblicuo inferior está hiperfuncionando, lo voy a reforzar. No, lo voy a debilitar, doctora, debilitar Ajá. el oblicuo inferior. Entonces, si tengo una hipertropia que es producto de una hiperfunción del oblicuo inferior, no puedo plantearme la cirugía que se planteó el IBIC de debilitar el superior o reforzar el inferior, ¿verdad? El recto, ¿ok? Si es producto o consecuencia de una hiperfunción del oblicuo inferior, me voy al oblicuo inferior y lo debilito. Lo debilito. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ahora, Yoxemir, para que te reivindique. ¿Se lo hago en un solo ojo o en los dos? Yo, los dos. En los dos. En los dos. Ojos. Los oblicuos inferiores y los superiores no se pueden tocar en un solo ojo. Vamos a ver más adelante que hay alguna excepción. Pero se tienen que llevar en la cabeza que se operan los dos.
Entonces, al que está haciendo la hipertropia, que tiene la hiperfunción marcada, se le hace un debilitamiento máximo y tengo que revisar el de al lado. A lo mejor tiene una hiperfunción leve o moderada, entonces hago un debilitamiento asimétrico porque tiene una hiperfunción asimétrica, ¿ok? Y si prácticamente no tiene, tengo que también debilitarlo y vamos a ver en la clase de cirugía la cirugía que hacemos, ¿no? Pero tengo que tocar los dos oblicuos, ¿ok? ¿Sí? Sí. Entendido. Claro, el tercer grupo, bueno, el segundo, porque Sí, el claro. segundo no iba. Ok. Entonces, cuando tengo estas hiperfunciones de oblicuos inferiores, cuando yo les hago cover test, también son alternantes, o sea, un ojo sube, el otro baja, uno sube, el otro baja, ¿sí? Las de la hiperfunción de oblicuo inferior. ¿Y cómo hago el diagnóstico? Porque se pone peor en aducción, ¿ok? Clarísimo, ¿verdad? Vamos con finalmente el último grupo, que quizás es el más complejo de todos porque la DBD es otro mundo aparte, ¿no? Fíjense, la DBD, ¿qué cosas se tienen que llevar de la DBD? La DBD, o desviación vertical disociada, es uno de los estrabismos más complejos que hay en el estrabismo. Es un problema cortical. No tienen que saberse el pescado, la luz del cielo, ni nada de eso. Ustedes tienen que saber y tener clarito que es un problema en la cabeza. Y como es un problema cortical, es un problema disociado. ¿Qué significa disociado? Que no cumple con la ley de Hering. ¿La ley de Hering qué era? Que el estímulo nervioso de un ojo, de un músculo determinado, el músculo agonista, llega en la misma magnitud al yunta del otro lado. O sea, la ley de Hering conecta a los dos ojos, ¿sí? Para que se muevan juntos y se muevan de manera armónica y simétrica. Pues resulta ser que la DBD no sigue la ley de Hering. Entonces, cada ojo va por su lado. El ojo derecho va por su lado y el ojo izquierdo va por su lado. Eso es una de las cosas más importantes que tienen que conocer. Entonces, es un problema cortical. No vamos a entrar en detalles de cuál es la teoría, porque todavía se están cayendo a golpes de cuál es la teoría que explica por qué la DBD se presenta, pero básicamente es un problema cortical que no sigue la ley de Hering, y entonces eso hace que cada ojo vaya por su lado. Una característica patognomónica de la DBD es que siempre es bilateral y siempre, o la mayoría de las veces, es asimétrica. Entonces hay un ojo que siempre está más descompensado que el otro, pero es siempre bilateral. A veces es tan asimétrica que puede simular ser monocular, pero en realidad la DBD monocular no existe. O sea, es un problema de ambos globos oculares que tienen su origen en la corteza cerebral. Entonces es bilateral. Los movimientos, que es un movimiento complejo donde están involucrados los tres ejes. Entonces tiene alteraciones de movimiento vertical, horizontal y torsional. Si predomina el componente vertical y se nos está manifestando como una hipertropia, entonces se llama desviación vertical disociada. Si predomina el componente horizontal y se está manifestando como una exotropia, entonces se llama desviación horizontal disociada. Por ahí en las torsionales, es que hay algunas DBDs donde predomina el componente torsional y se llama desviación ciclotorsional disociada. Entonces, ocurrir de manera espontánea y se trata de una DBD descompensada, o sea, se está manifestando como una tropia,
y entonces el paciente nos va a llegar, si está predominando, en el 90% de los casos predomina el componente, el paciente se manifiesta con una hipertrofia del ojo derecho. Cuando le hacemos el cover test, empezamos a disociar los otros componentes y podemos ver los movimientos de restitución. Entonces el ojo baja, el ojo aduce, se viene hacia adentro y además inciclotorsiona, ¿sí? Todos los que han pasado por la consulta de estrabismo y han visto una DVD, no se les olvida más nunca en su vida, porque la DVD tiene un movimiento muy particular. Yo siempre digo que los libros dicen que es un movimiento lento. O sea, el ojo se mueve apendejeado. O sea, como con flojera, ¿sí? El ojo está allá arriba y baja como que fuera una cortina. O sea, no es un movimiento como el de la hipertropia, que es un movimiento taca, 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 como las XT o las ET, que es un movimiento raca, 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 ¿sí? No es un movimiento rápido, es un movimiento también característico, es que baja y además intorsiona. Entonces va bajando lento y gira hacia adentro. Es un movimiento que solo lo da la DVD. No hay absolutamente ningún estrabismo que nos dé ese tipo de movimiento. Y además tiene la característica que este ojo, cuando yo lo tapo y lo destapo, viene de arriba, y cuando se lo hago al otro lado, también viene de arriba. O sea, no hace esto, uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo. No, no, los dos vienen de arriba. Tapo este y viene bajando. Tapo este y viene bajando. Tapo este y viene bajando. O sea, siempre vienen bajando, porque no cumple la ley de Hering. Sería bien importante los videos, no solamente porque la conexión era mala, los videos no se veían tan bien, pero sería bueno que buscaran videos de DVD. Yo la verdad que creo que no tengo ninguno, si no se los muestro, de repente el jueves se los muestro, pero creo que no tengo ningún video de DVD. Puedo buscarlo para ver si lo vemos ahí, para que no se les olvide nunca. Es un movimiento típico de la DVD. Como también les dijo Angie, puede estar de manera descompensada, o sea, nos puede llegar a la consulta como una hipertropia, o puede estar de manera compensada. Compensada, ¿qué significa? Que se comporta como una foria. Solo aparece cuando rompo la fusión. O cuando hay mecanismos en la vida diaria del paciente que rompen la fusión. O sea, cuando están cansados, cuando están recién levantados por la mañana, cuando el niño tiene sueño, ¿ok? Se comportan como una foria cuando están compensados. Angie dijo por allí que tenían alteración de la estereopsis, pero realmente estas son desviaciones verticales tipo DVD, normalmente no tienen alteraciones de la estereopsis, a menos de que estén asociadas con endotropias congénitas, y esta endotropia congénita sí tiene alteraciones de la visión binocular, ¿sí? Y la DVD se asocia en un 80% de los casos a las endotropias congénitas. Entonces es bien frecuente que la DVD sea un estrabismo que aparezca en pacientes que han sido o tienen el antecedente de haber sido operados o de presentar una endotropia congénita. A veces el paciente está alineado de manera horizontal porque fue operado chiquito y quedó perfectamente alineado y años después apareció la DVD, ¿sí? Normalmente tienen el antecedente de una endotropia congénita, ¿ok? La otra causa frecuente de que aparezca una DVD es que por alguna razón ese ojo deje de ver. Si tenemos un trauma, si tenemos una catarata, si tenemos alguna condición que nos disminuya la visión de ese ojo, entonces como todas las forias, eso actúa como algo que nos está rompiendo la fusión y entonces se nos está descompensando una DVD que toda la vida ha estado compensada, ¿ok? Fíjense,
hay un cuadrito allí que que Angie mencionó en la clase, que es como saber si una hipertropia es producto de una hiperfunción de oblicuo inferior o es una DBD. Realmente el movimiento de la DBD es típico, o sea, es muy fácil saber que es una DBD, pero en algunas ocasiones esa DBD que está descompensada de larga data, o sea, el ojo está arriba desde hace tiempo, entonces empieza a contracturarse el recto superior y entonces no lo deja bajar, o sea, no deja hacer ese movimiento de bajada que normalmente hace la DBD. El ojo tú lo tapas y hace una hipertropia y se queda arriba, porque el recto superior está hiperfuncionante, ¿ok? Está contracturado porque tiene a largo plazo. Entonces, ¿quién me dice? A ver, a ver si le baja la musa. ¿Cómo crees? Es una pregunta para Felo de estrabismo, pero vamos a ver si me la responde. ¿Cómo crees cómo lo puedo diferenciar? Si esa hipertropia es por hiperfunción de oblicuos inferiores o es que el recto superior está contracturado. ¿Estás viva, Merly? Sí, estoy pensando. Por la evaluando la posición primaria de la mirada. Las posiciones en posición primaria de la mirada, el paciente tiene una hipertropia de 10. ¿Qué hago para saber si esa hipertropia es? Y le hago el cover y no se mueve como DBD. O sea, el ojo se me va para arriba, pero no baja así como la DBD, que tú has visto, porque el otro día viste una DBD conmigo. No baja bonito, no baja como DBD. Entonces yo digo, si es una hiperfunción de oblicuo inferior, que se como hiperfunción del oblicuo inferior. Esa está. Ya va, doctor, que se le escuchó todo entrecortado. Papita. Sepulcral. No, se le cortó. Doctora, lo último se escuchó entrecortado. ¿Cómo sé yo si esa DBD es producto de una hiperfunción del oblicuo inferior o se me quedó allá arriba el ojo, no baja bonito como una DBD porque se contracturó el recto superior? ¿Cómo lo diferencio? ¿Alguien sabe? Se busca en la posición diagnóstica de la mirada del oblicuo. Ajá. Eso es lo que estaba pensando también. Está arriba y adentro. No, en realidad sería ponerlo en aducción, o sea, abducción, para que si hay una hiperfunción de oblicuo, no va a subir en abducción. Y va a subir más en abducción y un poquito menos en ppm. Igual va a subir, pero un poquito menos. Ajá. En la hiperfunción del oblicuo inferior, la hipertropia que en ppm me medía 10, cuando yo le digo que mire hacia adentro, o sea, le digo a ese ojo que haga aducción, se pone peor la hipertropia si es un oblicuo inferior, ¿sí? Ok. ¿Y si es un recto superior? El que está hiperfuncionando, el que está contracturado. ¿Dónde exploramos el recto superior? Afuera, arriba y afuera. Arriba y afuera, ¿verdad? Entonces, si esa hipertropia de ppm se pone peor en abducción, cuando yo le digo al paciente que mire hacia afuera, esa hipertropia se pone peor, es porque es culpa del recto superior. ¿Sí? ¿Lo entendieron? No. Sí, sí. Más o menos. Acuérdense que se le cortó lo último que dijo. Acuérdense que el oblicuo inferior se explora adentro y arriba, ¿verdad? Y que cuando estoy muy hiperfuncionante, cuando llego adentro, ya ese ojo se va para arriba. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí, muy bien. El recto superior se explora afuera, estamos en el ojo derecho.
se explora afuera y arriba, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un recto superior Sí. que está hiperfuncionando, que está contracturado, cuando yo me voy afuera, este ojo se va para arriba. Ah, ya entendí. Ahora sí. Se pone peor en abducción. Ok, ya. ¿Ok? De todas formas, es una curiosidad que quería contarles, pero no se las voy a preguntar en el examen. Pero es para que entiendan que hay que saberse las posiciones de los músculos para poder saber cuál es el músculo que está involucrado. ¿Ok? ¿Qué hacemos entonces con una DVD? A Merly, reivindícate. ¿La operamos? ¿No la operamos? Bueno, las las mayorías no se operan. ¿Por qué no se operan? O sea, no son... la decisión de que una DVD se opere o no. ¿Qué se te ocurre? Cuando son los estrabismos, cuando son residuales, que ellas no se... O de gran ángulo, ahí sí se deberían de operar. No, pero las DVD no son de gran ángulo. Son generalmente de pequeño ángulo. ¿Cuál será la decisión para poder tomar una conducta quirúrgica en una DVD? Angie, que diste la clase. No sé si estará por ahí o se le cayó. Creo que se le cayó, doctora. A ver, Gabriela. Si están compensadas o no, o si están asociadas a otro tipo de estrabismo. Muy bien. O sea, si tengo una DVD compensada, la dejo quieta. Ah, que a veces el ojo se la da para arriba y tú vas y lo exploras y es una DVD, lo hace igualito que con las exotropias intermitentes. ¿Qué tanto se la va para arriba? No, doctora, solamente en la mañana 5 minutos cuando se para. Bueno, la dejas quieta. ¿Sí? Ahora, no, doctora, es que la mitad del día ese ojo está para arriba. Lo operas. ¿Ok? ¿Sí? Se operan cuando están descompensadas. Sí. Cuando Ok. en PPM el paciente nos entra por la puerta con la hipertropia, esa DVD se opera. ¿Ok? Pero como es una DVD donde el componente funcional es importante, el ver bien, porque se comporta muchas veces como una foria, muchos de estos estrabismos, muchas de estas desviaciones verticales, cuando le pones lentes, como ven mejor y no rompen la fusión, o sea, fusionan mejor, entonces son estrabismos que se mantienen más compensados. Entonces, es muy importante ponerle lentes a estos pacientes. ¿Ok? Y al ponerlos a ver mejor, seguramente con eso van a fusionar mejor y se van a mantener más compensados. ¿Sí? Ahora, como yo no le puedo operar la cabeza al paciente, sino los músculos, yo lo único que voy a conseguir con la cirugía es compensar la DVD. O sea, la DVD siempre va a estar ahí porque es un problema cortical. Entonces, es un paciente que cada vez que yo le ocluya el ojo, ahí va a estar la DVD. Pero ahora no se le va a descompensar sola. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, es muy importante explicarle a los papás de los niños que tienen DVD que yo voy a operar esta DVD si está descompensada. ¿Por qué? El ojo de vez en cuando todavía se la va a ir para arriba, pero menos que antes. Entonces, si el papá te engaña y te dice que se descompensa cada rato y es mentira, solamente se descompensa por las mañanas, cuando lo opere se va a seguir descompensando por las mañanas. ¿Ok? Entonces, es muy importante hacerle el hincapié a los pacientes que este tipo de desviación, el objetivo del tratamiento quirúrgico es compensarlo, no desaparecerlo. ¿Por qué? Porque es un problema cortical complejo que no cumple la ley de Hering. ¿Ok? Ya les dije que era bilateral y que era asimétrico. Entonces, como cada ojo va por su lado, entonces tengo que ponerle para medirlo, tengo que poner prismas en el ojo derecho hasta que ya no haga el movimiento de restitución. Tengo que poner prismas en el ojo izquierdo hasta que no haga movimiento de restitución. Y entonces, ¿cómo lo reporto?
DVD de 20 dioptrías en el ojo derecho y DVD de 5 dioptrías en el ojo izquierdo. Y entonces calculo un retroceso de recto superior, que es la cirugía clásica, mayor en el ojo derecho y menor en el ojo izquierdo. Y son normalmente retrocesos muy amplios de los rectos superiores. O sea, es prácticamente quitarle la función al recto superior para poder compensar ese problema cortical que tiende a llevarse ese ojo para arriba. ¿Ok? La DHD es muy poco frecuente, o sea, es muy poco frecuente que nosotros veamos una desviación horizontal disociada, y entonces son pacientes que tú le tapas un ojo y cuando lo destapas el ojo viene de afuera, y le tapas el otro y cuando lo destapas viene de afuera. O sea, cuando haces un cover T, este viene de afuera y este viene de afuera. Este viene de afuera y este viene de afuera. O sea, los dos vienen de afuera porque cada ojo trabaja por su lado, porque no cumple la ley de Helling. Y lo que hacemos es medir la DHD en un ojo, medir la DHD en el otro y hacer retroceso del recto lateral de ambos ojos de manera asimétrica. Entonces le hacemos 10 milímetros al ojo derecho y le hacemos 2 milímetros al ojo izquierdo. O sea, cada ojo va por su lado. Son estrabismos bien complejos, pero son muy raros. Yo creo que en casi 20 años que tengo yo haciendo estrabismo, creo que habré operado DHD 1 o 2. O sea, son muy poco frecuentes las DHD. Muy, muy poco frecuentes. Y tienen los tres movimientos. O sea, cuando tú estás viendo el movimiento, además de ser lento, o sea, cuando tú lo desocluyes, el ojo viene, ay, así como pendejeado de lado. O sea, no es rácata, como las XT, que vienen rácata. No, es, ay, viene lento y además intorsiona, ¿ok? Y si lo ves con cariño, también deprime un poquito, porque tiene los tres componentes igualito a la DVD, pero predomina más el componente horizontal y se manifiesta como una desviación horizontal disociada. ¿Tienen alguna pregunta o leyeron algo que no hayan entendido o que quieran aclarar? ¿No? ¿Qué tanto se hace el test de Vilchowsky? ¿Qué se dice? No me acuerdo. ¿Cómo es el...? Sí, el de Vilchowsky nunca lo hago. Es cuando tienes dudas para saber si es una verdadera DVD o no. En general, el movimiento de la DVD es tan clásico y tan típico que es muy raro que uno haga Vilchowsky. Yo creo que en mi vida lo he visto. Hago más el test de Posner que no mencionó Angie. Ya les voy a decir cómo es. Fíjense, en el test de Vilchowsky, fíjense cómo es que funciona el fenómeno de Vilchowsky, que es diferente a la maniobra de Vilchowsky. No las vayan a confundir. Es el fenómeno de Vilchowsky. Yo ocluyo un ojo. Fíjense que casi siempre en estos videos que mostró Angie, en estas fotografías que mostró Angie, se utilizaba un oclusor translúcido, que yo les hablé por allí en las clases de examen de semiología motora, de exploración motora. Uno coloca el oclusor translúcido porque uno entonces está viendo lo que está pasando detrás del oclusor, ¿ok? Entonces uno coloca el oclusor y ve que el ojo está para arriba. Entonces, claro, ¿por qué está para arriba? Porque yo al colocar el oclusor estoy rompiendo la fusión y se descompensa la DVD. Se va para arriba, pero además se va para arriba con un movimiento lento, típico de la DVD. O sea, el ojo cuando tú le pones el oclusor hace esto, como un ascensor. Entonces se va lento para arriba y ya entonces es el diagnóstico, ¿ok? Pero imagínense que tiene una contractura del superior, que es la forma más difícil de diagnosticar a veces la DVD. Entonces se tiende a ir rápido porque el recto superior